Bueno, buenas noches, colegas. Hoy es la última clase de este segundo módulo y vamos a tocar el tema de conciliación y arbitraje en conflictos médico-paciente. El marco legal vinculado a todo lo que es sector salud, lo hemos visto las primeras clases del anterior módulo. Recordamos que hay la ley 1178, que es la ley SAFCO, de control y administración gubernamental. La ley 1551 de la participación popular, la 1654 de descentralización administrativa, la 2028 de municipalidades, ¿no? Bueno, ya no está solo el seguro materno infantil, sería la 1152, el sur, ¿no es cierto? Tenemos también la ley 3131, donde el Estado plurinacional institucionaliza la gestión de calidad de auditoría médica. Y en realidad es incorporado a la Constitución Política del Estado, que es en el artículo 39, que ya también lo hemos visto. Vamos a hacer este video. Hola, soy Marlene y les voy a hablar de dos términos que vamos a utilizar en la U y también en nuestra vida profesional. Me refiero a la mediación y a la conciliación. Pertenece al orden privado y es un método alternativo para resolver conflictos entre dos o más personas. Es gracias a la ley 7727 que nacen los centros de resolución alternativa de conflictos. Esto los hace voluntarios, flexibles, inmediatos e imparciales. Participan las partes, que son quienes tienen el protagonismo, y el mediador, que solo conduce el proceso y facilita la comunicación. El acuerdo de mediación debe firmarse por las partes o sus representantes y se le debe dar seguimiento para saber que sí se cumple. Mediante la conciliación, dos o más personas en un proceso judicial buscan soluciones con la intervención de un conciliador. Se puede aplicar en todos los procesos judiciales menos en los de violencia doméstica. En el ámbito judicial puede ser realizada por un juez de causa o un juez conciliador en el Poder Judicial, y en asuntos penales y civiles es indispensable acudir con un abogado. Hasta pronto. Bueno, en realidad, el artículo 18 de la ley 3131 crea el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, que regula la relación del conflicto médico-paciente, ocupándose de sus controversias y debiendo haber sido reglamentado por un decreto supremo en estructura y funcionamiento. Lamentablemente, hasta el día de hoy, del 2005 al 2022, si mi matemática no me falla, después de 17 años, este instituto es un saludo a la bandera. Y sería muy importante porque simplemente porque todos los casos de justamente lo que dice ahí, ¿no? Del conflicto médico-paciente, no terminaría en un sistema adversarial, o sea, en un sistema de juicio, en un sistema penal, en un sistema donde no todos ganan. Uno gana y uno pierde, y a veces los dos pierden. Porque habría que, no tengo el dato, pero habría que ver cuántos casos por una responsabilidad profesional, por supuesta mala praxis, terminaron en una condena y no se gastaron un proceso de años cuando se lo puede arreglar por medio de este instituto de conciliación y arbitraje, y solo después de no haber cumplido toda esta etapa se debería ir a un proceso a la fiscalía. Entonces, primero definamos qué es conciliación. Es similar, o sea, es un procedimiento similar a la mediación, pero se diferencia de la mediación cuando el momento en que el conciliador tiene una actuación más activa que el mediador, puede proponer distintas alternativas para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Evidente que el conciliador debe conocer las particularidades del conflicto, pero no tiene propuestas o esquemas. Oh, no, perdón.
sus propuestas o el esquema que tiene el conciliador nunca debe basarse en un juicio o una percepción de tipo personal, ¿no? O adscribirse a una posición de de una de las partes. Debe tener una estructura o un esquema en que los interesados vayan acordando hasta construir un acuerdo de conciliación. Esa es una diferencia con la mediación. ¿Qué es la mediación por daños en salud? La mediación por daños en salud es un servicio gratuito que otorga el Consejo de Defensa del Estado a quienes han sufrido daños en atenciones otorgadas por establecimientos en salud pública y que requieren ser reparados. Este procedimiento ayudará a aclarar los hechos, restablecer la confianza entre las partes y buscar soluciones para alcanzar acuerdos extrajudiciales en un corto plazo. Las soluciones pactadas pueden consistir en disculpas médicas, prestaciones de salud, indemnizaciones o la combinación de estas. Las partes son libres para alcanzar acuerdos sin que sean obligadas. Si tiene dudas, llámenos al 800-800-233. O sea, en otros países ya funciona el sistema de conciliación y arbitraje, mediación en realidad, como han visto ahí en conflictos de salud, sin que haya un sistema ya dentro del sistema judicial. Porque tenemos una ley de conciliación y arbitraje que está en el Poder Judicial o en el órgano judicial, pero nada tiene que ver con el que estamos hablando, la ley 3131. Entonces, la conciliación es un acto jurídico instrumentado por lo cual las partes en conflicto, antes de un proceso de tipo adversarial, o en el transcurso de eso, se pueden someter a un trámite conciliatorio, donde llegan a un convenio, que obviamente va a ser susceptible de transacción y que lo permita la normativa. En cambio, una composición amigable es una mezcla entre conciliación y arbitraje. En realidad es lo que es una mediación, pero puede haber un conflicto doctrinal si no se tiene bien claro la definición, la acción, ¿no? Porque, por ejemplo, ya una conciliación y el arbitraje tendría que estar normado, está ya dentro de la ley a través de un instituto de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? Ese es el otro aspecto que tiene que estar claro. Un problema es una molestia, es una queja, son hechos encontrados y demostrados. Es un asunto que no se puede solucionar. Es una situación en la que se observan dificultades, incomprensión, que es la base de ese conflicto. Perdón, de ese problema o de ese conflicto de intereses, aunque en realidad no es un conflicto, sino ya sería una denuncia. Mientras que el conflicto no llega a ser una molestia o queja, es un desacuerdo entre las partes, es un enfrentamiento por algún motivo, hay una contraposición de interés de tipo social, económico, punto de vista, es una discusión entre dos o más personas que pueden o que no llegan a un acuerdo, acuerdos no consensuados, etc. La conciliación, cuando se supone que hay una atención médica recibida que fue deficiente o irregular y por este motivo se ha producido un daño, un perjuicio, entonces invitamos al prestador de servicio que brindó el servicio que pueda aclarar la situación, siendo posible un arreglo de tipo conciliatorio. Esa sería una definición dentro de un conflicto de intereses, o de un conflicto de intereses
o que rompa la relación médico-paciente, que ya en alguna clase lo hemos tocado. El arbitraje es cuando el prestador de servicio y el paciente no llegan a un acuerdo en la etapa de conciliación. Entonces propone continuar con este proceso, pero a través de un árbitro. Este árbitro ya tiene la decisión, tiene la razón, que ya se va a basar en el derecho y en la lex artes médica. Entonces está claro, ya el árbitro puede tomar una decisión y las partes entran con el compromiso de que lo que decida tendría que respetarse y ser cumplido por ambas partes. Muy bien. Entonces, dentro de estas estrategias para abordar el conflicto, puede haber un conflicto contencioso, litigante, de pelea, donde una parte trata de imponer a la otra parte una solución deseada solo por un sector o por una de las partes. El ceder se trata de bajar al mínimo las aspiraciones personales y se puede establecer un arreglo. Aunque no cubra las expectativas deseadas, cediendo a las partes pueden llegar a un arreglo. Tercero, puede haber una solución conjunta de los problemas, donde se trata de buscar una solución que sea beneficiosa y satisfactoria para ambas partes. También puede haber la retirada o abandono. Se trata de abandonar la escena del conflicto, ¿no? Lo que implica la no resolución del mismo. O la inacción, no es inacción, inacción, donde se trata de no hacer nada, esperar estratégicamente qué hace el otro. Mientras la conciliación y la mediación hemos dicho que es un método alternativa de la solución de conflictos, en donde un tercero, que se llama conciliador, acerca a las partes, da una propuesta de solución al problema. La conciliación puede equivaler a una transacción y se escribe a través de un acta de conciliación. La mediación, a la diferencia de conciliación, el mediador no da una solución al problema. Deja que las partes puedan llegar a una solución que ellos propongan. ¿Cuál es la característica de la conciliación? Primero, que el proceso tiene que ser o es un proceso voluntario, donde la negociación asistida es algo preponderante y el conciliador no emite una decisión. La conciliación tiene un procedimiento rápido, un protocolo a cumplir que es de solución rápida, es poco formal, hay un contacto y participación de ambas partes. La conciliación es de estricta confidencialidad. O sea, todo lo que se hable, todo lo actuado durante el proceso de conciliación, ojo, no puede ser utilizado si es que fracasaría la conciliación y se siguiera un proceso judicial subsiguiente. La conciliación niega este principio de publicidad en sus actuaciones. La conciliación es un proceso de negociación entre dos partes a un tercero que es imparcial, que es el conciliador, que en el área de salud puede ser un auditor médico o un especialista o que tenga curso de posgrado en gestión de calidad y auditoría médica, que es el conciliador y el mediador más idóneo. Algunas diferencias entre lo que es mediación y entre lo que es conciliación.
Normalmente la mediación no se encuentra regulada por ley. La conciliación sí está regulada por ley. El mediador puede ser cualquier persona de la comunidad o, en todo caso, en los conflictos médico-paciente, será otro profesional de la salud. Mientras que el conciliador debería ser un funcionario público, administrativo o judicial, ¿no? Que esté nombrado por la autoridad competente. En el caso de si funcionara el Instituto de Conciliación y Arbitraje, sería la coordinación entre el Ministerio de Salud, ¿no? Que nombra a sus conciliadores y a sus árbitros. La mediación fomenta el acuerdo de palabras, si bien se firma un compromiso, un acta, pero no es tan formal. Mientras que la conciliación requiere un acuerdo estricto, hay un acta de conciliación que tiene efectos de ley, ¿no? Que coincide con una sentencia. El incumplimiento de ya revierte responsabilidad. ¿Cuáles son los pasos de la mediación en salud? Para iniciar una mediación en salud es necesario seguir los siguientes pasos. Llenar el formulario de solicitud de mediación disponible en cde.cl/mediación y entregarlo presencialmente o por correo electrónico en la oficina del Consejo de Defensa del Estado más cercana a su domicilio. Si la solicitud es admisible, se asigna un mediador o mediadora quien citará a las partes a una primera audiencia. Las partes serán citadas a sesiones de mediación. De llegar a un acuerdo se firmará un acta en que se registrarán las obligaciones de ambos. De lo contrario, se le entregará a quien hizo la solicitud de mediación un certificado de término, documento que lo habilitará para demandar en tribunales. Si tiene dudas, llámenos al 800. ¿Cuáles son? Entonces, ahora un poco de las diferencias de la conciliación y el arbitraje. La conciliación, hay informe del conciliador o de una comisión o conciliadora, es un esfuerzo amigable, es una composición o es algo que se basa en la equidad. El arbitraje, y hay un tercero imparcial que decide el conflicto y es una decisión de carácter obligatoria y se rige por normas del derecho nacional e internacional. Muy bien, el proceso de arbitraje médico. El arbitraje médico, hay una frase de Spinoza, ¿no? Que habla de la ética, que los hombres que buscan la utilidad bajo la guía de la razón no apetecen para sí nada que no deseen para los demás hombres. Y por ello son justos, dignos de confianza y honestos. Entonces, el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia médico-paciente por acuerdo de ambas partes a un árbitro o tribunal arbitral que dicta una decisión sobre la controversia, pero que es obligatoria el cumplimiento para ambas partes. El arbitraje ya es un proceso adversarial, ya es un proceso adjudicativo, porque ya la decisión se deja a un tercero neutral, imparcial, que impone a las partes una solución obligatoria al conflicto. La característica principal de un arbitraje es que las dos partes aceptan voluntariamente someterse a ese procedimiento, al árbitro, y se tienen que comprometen a aceptar y a cumplir el veredicto plasmado en este laudo arbitral. Y también deben aceptar de común acuerdo la forma en que se va a realizar el arbitraje. Entonces, en el procedimiento arbitral se entrega el expediente, todo lo investigado, se puede designar la sede,
se formaliza de acuerdo al idioma y normativas, es conforme a derecho, conforme a normativa, es conforme a equidad, porque se supone que es una estructura o una composición amigable, donde se designa la sede antes o el inicio del mismo, se establece en el contrato las partes que determinan. También hay diferencias entre mediación y arbitraje. La mediación, las partes conservan control y responsabilidad sobre la controversia. Hay voluntad de las partes para entrar al proceso de mediación. Hay procedimiento basado en los intereses, porque eso surge un conflicto de intereses, ¿no? Y hay una comunicación entre las partes, donde el mediador es el lazo de comunicación. Mientras el arbitraje se transfiere el poder al mediador, la ley objetiva es aplicable, hay un procedimiento basado en el derecho y dirige sus argumentos al tribunal y no a la otra parte. Ahora, ¿se pudiera combinar un proceso de mediación con arbitraje? Sí. Mediante la mediación no se resuelve el conflicto, se recurre a conciliación, no se resuelve el conflicto, entonces tenemos que recurrir a un arbitraje. Y la mediación es un procedimiento no adversarial, en realidad es de negociación, asistida por un tercero que actúa pasivamente a diferencia de la conciliación, que asiste a las partes para que por sí misma puedan llegar a un acuerdo. En este procedimiento, el tercero, que es llamado mediador, se limita ¿a qué? A buscar un entorno adecuado, a cuidar las formas y a moderar los excesos que pudieran surgir en la discusión. Obviamente debe conocer a fondo las particularidades del asunto en litigio. No debe manifestar su juicio, su opinión sobre el mismo, sino debe mantener una actitud imparcial, buscando que sean los mismos interesados los que lleguen a ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, el arbitraje es el resultado que determina la conformidad con una norma objetiva, dirige sus argumentos al tribunal y el procedimiento está basado en el derecho. Mientras que la mediación es el resultado que determina por voluntad las partes. El mediador se dirige a las partes en conflicto y hay un procedimiento basado en los intereses. El arbitraje, ¿cuál es la semejanza? Es un sustituto al procedimiento civil y preserva el principio de autonomía y voluntad. Ya, ¿qué diferencias hay en el arbitraje? Puede haber un heterocompositivo, o sea, el árbitro con poder de decisión, jurisdiccional, es un método jurisdiccional, alternativo y extrajudicial, el arbitraje. La excepción del arbitraje se sustrae al conocimiento de la jurisdicción ordinaria y la naturaleza puede ser contractual, jurisdiccional o mixta, o sea, contractual y jurisdiccional. Mientras que el proceso de mediación también es un proceso sustitutivo dentro del procedimiento civil, respeta el principio de autonomía de voluntad,
Pero entre las diferencias con el arbitraje es autocompositivo, o sea, hay un facilitador de la comunicación y no puede actuar en la decisión. La mediación es extrajurisdiccional y extrajudicial. De acuerdo a la diferencia con el arbitraje, la mediación no sustrae su conocimiento jurisdiccional ordinario y su naturaleza jurídica puede ser contractual o puede ser procesal. Ahora, ¿qué diferencias hay entre la conciliación y el litigio? La conciliación es ganador-ganador, el litigio es ganador-perdedor. La conciliación es voluntaria, el litigio es coactivo. La conciliación es colaborativo, el litigio confrontacional. La conciliación es colaborativa, no es confrontacional. El litigio es confrontacional. La conciliación tiene bajo costo para las partes y es una solución rápida y es confidencial. El litigio, cuando hablamos de litigio, ya es un proceso o de Ministerio Público o de juicio. Es de alto costo, la solución es muy larga y va a haber un principio de publicidad. Muy bien. Cuando hay un proceso, un conflicto médico-paciente, un proceso adversarial, un conflicto que por mediación se acercó a las partes y el mediador trató de llegar a una solución y no pudo ser, y si funcionara el Instituto de Conciliación y Arbitraje, este proceso justamente iría a eso, a conciliación, donde el conciliador podría proponer algo de solución, no resulta, entonces deja la decisión de un árbitro, no resulta, entonces va a un proceso adversarial, pero de conflicto, de enfrentamiento, porque el arbitraje es un proceso adversarial. Entonces, el procedimiento en caso de responsabilidad por mala praxis, cuando el conflicto de intereses es individual, que puede llegar a ser institucional, donde llega un reclamo, una observación a la autoridad o a la MAE del hospital, se puede pedir una auditoría médica interna especial, que está en el numeral 4.6 del artículo 4 de la norma técnica de la auditoría en salud, ya, cuya resolución es 0090 del 2008. Esta auditoría interna, como habíamos visto, puede establecer recomendaciones, puede encontrar indicios de responsabilidad profesional y entre sus recomendaciones puede solicitar una auditoría externa. Ya cuando hay una denuncia de mala praxis, debe procederse a la realización de una auditoría médica externa. Ya, por el ex INASES, a los ELAZOS, el que controla, ¿no? Ahora, este recurso ya es de reconsideración, ya es de apelación. La auditoría médica externa saben que siempre se hace ante denuncia de mala praxis, puede recomendar ya un proceso disciplinario y dentro de las conclusiones de la auditoría médica puede recomendar a los directores del CEDES a que este proceso sea remitido al Ministerio Público. Y es ahí donde puede entrar, si funcionara, el Instituto de Conciliación y Arbitraje, porque esto iría a un proceso de conciliación, de acuerdo de las partes, y si no se solucionaría, iría a un proceso de arbitraje, pero no derivaría directamente a un Ministerio Público
donde los procesos están yendo directo, y obviamente se está cometiendo, que ahorita vamos a ver en el siguiente paso, pero no puede ser que a nivel fiscalía o a nivel juez pidan recién una auditoría médica externa, por ejemplo. Ustedes saben que tanto el Ministerio Público es una autoridad de legitimación pasiva, porque hay una legitimación activa para hacer una auditoría médica externa. Esto ya lo hemos visto. O sea, el ministro de Salud, el director del CEDES, y bueno, en el caso de la seguridad a corto plazo, el coordinador responsable del ASUS, quienes pueden solicitar directamente una auditoría externa o surgir de una recomendación de una auditoría médica interna especial. Ya cuando hay un proceso de denuncia, un proceso de querella al Ministerio Público o a la policía, ya la aplicación es del Código de Procedimiento Penal, ya hay actos investigativos, ya hay declaraciones de incomodidad, hay copias, hay informes, hay auditoría, hay peritajes ya médico-forenses. Justamente la pericia, que es realizada por peritos del IDIF, o pueden ser peritos de parte, de tipo particular. Y si hay elementos de convicción, el fiscal tendrá elementos y realizará una imputación formal. Ya en la imputación formal hay una limitación al derecho a la libertad, donde puede pasar la detención, puede haber arraigo, presentaciones diarios, semanalmente, etc. Cuando hay una imputación, también hay una limitación del derecho de propiedad. Se hace una anotación preventiva de los bienes, puede haber secuestro de los bienes, etc. Pero cuando este proceso, ya dentro de la investigación, ya dentro de la imputación, se evidencia que hay elementos básicos de tener responsabilidad profesional, supuestamente, ya se va a un proceso de acusación. Ahí ya se va a un juicio oral y público. Ahí puede haber, obviamente, un proceso donde hay costos. ¿Ya? Aquí ya hay una condena. Hay una privación de libertad. Hay un proceso de publicidad, porque el caso tiene relevancia social. Y no al revés, no lo que hace la prensa, ¿no? Cuando ni siquiera hay una denuncia o hay una imputación o algo, pero la prensa ya te hace causa condena. Y eso se llama criminología mediática, ¿no? Hay la pérdida de la posibilidad de la función pública y un pago de referencia o de responsabilidad de acuerdo al resarcimiento en el Código Civil. Entonces, no nos olvidemos de la lucha, ¿no? Todas las cirugías tienen sus riesgos, somos médicos, no asesinos ni dioses. Se acuerdan de los conflictos en Mandiles Blancos, ¿no? Hace unos 3 o 4 años. Las manos tienen para hacer uso del corazón, no es uso, no así. Basta de atropellos, somos médicos, no criminales. ¿Ya? Hasta ahí, esa clase es corta, pero me imagino que habrá preguntas. Habríamos acabado toda esa parte de derecho.